presento es cirugía por unidades estéticas. Cuando realizamos cirugía debemos de tener en cuenta que si realizamos la cirugía en base a las unidades estéticas y colocamos las incisiones en las uniones de estas unidades, vamos a obtener un excelente resultado. Estoy totalmente de acuerdo con todos los que me precedieron en el sentido de que entre más conocimiento tienes, entre mejor cirujano eres, vas a tratar de hacer lo más sencillo y esto nos va a llevar a un mejor resultado. Entonces, en base a la complejidad que tienen los tejidos, sobre todo cuando reconstruimos cara, que son el lugar donde asientan más los carcinomas, entonces debemos de tener un pleno conocimiento. No me voy a detener mucho ya en lo que es la anatomía, en lo que son las arterias y todos los músculos, todo lo que es la anatomía de cara, porque ya lo manejaron previamente. De igual manera lo que son las unidades estéticas. Entonces voy a avanzar un poquito más a lo que es la reconstrucción, cuidando colocar las incisiones en estas unidades estéticas. Normalmente pues sabemos que la cara tiene la mayor complejidad por tener estas unidades y subunidades estéticas. Mi objetivo es colocar esas incisiones tratando de respetarlas y de esta manera obtener el mejor resultado. Les mencionaba todas estas unidades y subunidades estéticas, si nosotros las tenemos en mente, va a ser la mejor manera para llevar a cabo la reconstrucción y tratar de que no tengamos tensión. Si nosotros buscamos hacer lo más pequeña posible una incisión, tratando de que no tengamos que hacer un colgajo más grande, vamos a provocar una tensión excesiva y por lo tanto no vamos a obtener un buen resultado. Entonces aquí tenemos cuáles son las unidades y subunidades estéticas. Sabemos que en cara están estas unidades estéticas y luego en nariz vamos a tener algunas subunidades. No toda la nariz es una unidad estética y sobre todo nariz es de las zonas que más difícilmente podemos llevar a cabo los colgajos. Sabemos que las zonas de utilidad lística no todas son igual, en algunas zonas, aquí están marcadas, son las zonas que podemos obtener piel para reconstruir el resto de la cara. Si colocamos las incisiones en las uniones de estas unidades estéticas y las líneas de mínima tensión y relajación, vamos a obtener excelentes resultados. Entonces, esto es lo que debemos de tener en mente cuando vamos a diseñar algún colgajo. Estamos viendo cuál es la lesión. Solamente en cirugía micrográfica de Mohs vamos a tener un poquito la dificultad de que hasta que no tengamos el defecto total, hasta entonces podemos decir lo vamos a reconstruir de esta manera. Y como les mencionaba ya previamente, el conocimiento de la anatomía, de los movimientos musculares, en qué zonas tenemos las arterias, eso nos va a ayudar. Aquí iniciamos con el colgajo más simple. El colgajo más simple es el avance. Vemos una lesión, es un carcinoma siringomatoso en el dedo y vemos cómo estamos realizando, ahorita lo vamos a mencionar, y de nuevo vemos un defecto en punta nasal. Cuando estamos llevando a cabo la planeación de lo que sería el colgajo, debemos de ver cuáles son las opciones que tenemos y cuál es el más sencillo para que nos dé el mejor resultado. Y aquí, ahora sí, un carcinoma siringomatoso, en lo que es en la mano, podemos realizar un colgajo de avance, de deslizamiento. Es el colgajo más sencillo, solo que en extremidades tenemos que si el colgajo es demasiado largo, puede tener sufrimiento. Aquí vemos que tiene un tubo un poquito congestivo, pero vemos que al final se reconstruyó totalmente sin tener sufrimiento. Algo de lo más sencillo también es el colgajo de rotación. El colgajo de rotación, si nosotros colocamos la incisión en los márgenes de la mejilla, vamos a obtener un buen resultado y vamos a perder las líneas en esta zona. Aquí tenemos un carcinoma vasocelular. Vemos cómo al momento de retirarlo ya le estamos dando la forma triangular. Vamos a colocar la incisión en el margen de la mejilla, un pequeño triángulo de compensación al momento de avanzar la piel, de deslizarla para que no nos vaya a provocar deformidad, y vemos cómo estamos respetando la subunidad de lo que es el párpado. Estamos viendo todo el resto de la mejilla, y aquí vemos cómo al momento de
ya se ocultaron las incisiones, no vamos a tener problema con la cicatrización. Aquí vemos unos pacientes en los que no se respetó las unidades estéticas, vemos cómo se planeó el colgajo hacia lo que es la mejilla y obviamente vamos a tener una cicatriz inestética en lo que es la mejilla. Vemos otro paciente con un carcinoma en lo que es de la mejilla, carcinoma celular. Hacemos el diseño, otro colgajo de rotación, después del de avance, el colgajo de rotación es de los más sencillos. Vemos aquí una técnica de minimus tarde porque no llega hasta cuello. Vemos cómo vamos a realizar, después de que tenemos el defecto, vamos a colocar nuestra incisión en lo que es el surco nasogeniano para de esta manera avanzar lo que es la mejilla hacia la zona que tenemos que reparar y tratando de evitar provocar electropión. Y como mencionaba el doctor Marcelo, no todos los pacientes son iguales. Podemos hacer el diseño del colgajo adecuado, podemos tratar muy bien nuestros tejidos, hacer todo adecuadamente, pero los pacientes con piel gruesa, piel oleosa, no cicatrizan igual que los pacientes de piel delgada. Aquí vemos que se cuidó todo perfectamente y vemos que a la larga la cicatriz no es tan estética al momento de retirar puntos. Probablemente casi todas las cicatrices después de 6 meses son muy buenas, pero lo importante, si nosotros tenemos una buena cicatrización al momento de retirar puntos, obviamente vamos a tener un muy buen resultado posterior. Entonces lo importante aquí es realizar 3 veces lo que es el defecto. Vamos a hacer la prolongación de la incisión y tiene que ser en la unidad estética, la rotación, para obtener un buen resultado. Ahí vemos cómo se realizó la movilización. Y les mencionaba, como dice el doctor Marcelo, no todos los pacientes son igual, no todos los pacientes tienen mismas circunstancias. Aquí vemos un carcinoma bastante grande en la mejilla, un paciente con comorbilidades, paciente hipertenso, paciente diabético. Entonces, por lo tanto, no podemos llevar a cabo algunos colgajos que no sea el más simple. Aquí vemos como un gran defecto y tratamos de preservar lo más posible esta piel. Aquí vemos cómo queda como si fuera un rompecabezas, pero que precisamente estoy tratando de ahorrar lo más posible la piel. Aquí vemos cómo se armó este tipo de rompecabezas. Tuve que prolongar la incisión hasta el cuello, hacer la zetaplastía para que me avanzara más piel del cuello, y aquí vemos cómo cicatrizó levemente con un poquito de licencia en el centro, precisamente por ser un paciente diabético. Aquí vemos el antes y el después, y aunque tuvimos que hacer este pequeño truco, aquí vemos en una paciente en la cual técnicamente sí se llevó mal el procedimiento. Se rotó la piel en esta paciente, pero como mencionan que tienen en ocasiones que dar un punto hacia periósteo, dieron un punto aquí y vean cómo tuvo un sufrimiento y cómo hizo como un tipo aplicatura. Entonces, este está totalmente mal, aún en una paciente que haya sido bien desarrollada. Otra paciente con una lesión en lo que es la mejilla, la interfase entre labio cutáneo y mejilla, y como mencionábamos, si realizamos el colgajo más sencillo, lo que sería un deslizamiento de la mejilla con estos triángulos, vemos cómo nos da un cierre prácticamente directo entre estas unidades estéticas y vemos cómo al momento de retirar puntos prácticamente está bien desarrollado. Otra paciente con otras lesiones semejantes y vemos cómo modifica en esta zona por no haber llevado a cabo el colgajo más sencillo. Y aquí vemos de nuevo como en esta paciente se llevó a cabo cuidando unidades estéticas y vemos en estos que no se cuidó unidad estética cómo están marcados. De nuevo otra paciente, otra lesión entre labio cutáneo y mejilla y vemos cómo si hacemos este colgajo periolar semilunar concéntrico de avance, vemos cómo prácticamente no modificamos la zona, ahí lo vemos de nuevo, es un gran defecto. Y vemos cómo se puede ocultar la incisión prácticamente en el surco nasogeniano. Los defectos en labio realmente son muy difíciles de llevar a cabo
Cuando vemos esto en la literatura, lo reportado en los artículos, vemos que prácticamente cualquier colgajo que se lleve a cabo el labio va a provocar que el paciente tenga insuficiencia, que no tenga movimiento y que por lo tanto salga la saliva. Aquí un paciente con un carcinoma espinocelular, realmente yo no hago tanto este tipo de cirugías, pero este paciente no se iba a realizar cirugía con nadie más si no se la realizaba yo. Lo hice, le retiré prácticamente todo el labio y traté de hacerlo más sencillo que es hacer dos colgajos de avance tipo western laterales. Aquí vemos cómo preservé un poquito de mucosa de la parte interna y vemos cómo realizando el colgajo más sencillo prácticamente se volvió a reconstruir el labio y sí tiene algo de continencia. Y realmente el paciente nunca quiso acudir a oncología. A 3 años está sin metástasis, afortunadamente para él, pero en realidad este es un paciente oncológico. Y ya más sencillo, el colgajo del carapansi, igual colocando las incisiones en lo que son las unidades estéticas para tratar de que tenga la mayor movilidad posible. Aquí lo vemos de nuevo. Otro paciente con un carcinoma en lo que es tanto interno, vemos cómo se parte este colgajo para llevar a cabo reconstrucción parte del párpado inferior, parte del párpado inferior, y vemos cómo colocando las incisiones entre estas unidades y subunidades estéticas lo vamos a perder prácticamente. Otro paciente que ya presentaron, un colgajo de Tencel, vemos cómo extirpamos todo el párpado para evitar que tenga a futuro algún carcinoma recurrente, y vemos cómo colocando la incisión en la unidad estética prácticamente se oculta. Otro paciente con un carcinoma en canto externo de párpado, tanto párpado superior como párpado inferior, y aquí vemos de nuevo cómo hago el colgajo más sencillo, el colgajo más simple, y vemos cómo es totalmente reproducible. Otro paciente con otro mismo colgajo, y vemos cómo se ocultan las incisiones en estas unidades y subunidades estéticas, y vemos cómo el resultado es bueno. Otra paciente con un carcinoma vasocelular en párpado, aquí aprovechando la anatomía, realiza un colgajo de rotación de párpado inferior, y vemos cómo ya a los 5 o 7 días para retirar puntos, prácticamente ya se ocultó la incisión y va a ser un excelente resultado. Otro paciente, misma zona, mismo colgajo, y vemos aquí una paciente de alguien que no tiene ni idea de cómo realizar cirugía, trató de hacer un cierre directo cercano al párpado y vemos cómo está provocando ectropión, y esto realmente es una complicación. Otro paciente con un carcinoma recurrente en párpado, vemos cómo se lleva a cabo una rotación lateral. Otro paciente con un carcinoma espinocelular, párpado inferior, se lleva a cabo un colgajo de Tencel respetando estas unidades estéticas, lo que es del párpado inferior, y aquí vemos cómo se vuelve a formar conjuntiva y estamos formando de nuevo la unidad estética. Lo vemos de nuevo, aquí un paciente que no se respetó unidad estética, pero en general quedó más o menos bien, y este paciente que se realizó llevando a cabo unidades estéticas. Para punta nasal, un colgajo muy sencillo, el colgajo de Rintala, avanza, estamos respetando unidades estéticas, y este a futuro nos va a dar un excelente resultado. Y vemos otra paciente que se llevó en el dorso de nariz, queda un poquito más marcado. Otra paciente, vemos de nuevo el colgajo más sencillo. Aquí tenemos la imagen de las unidades y subunidades estéticas, y vemos cómo al momento de retirar puntos prácticamente ya se están ocultando, aunque es muy visible en esta zona. Otra paciente en dorso de nariz, otro carcinoma de células de Merkel, misma zona, realizamos el colgajo. Aquí prácticamente se reconstruye lo que es columela, punta nasal, triángulos blandos y parte del dorso de nariz, y vemos cómo incluso le mejoramos la nariz, se la dejamos un poquito más delgada. Aquí vemos otra paciente con un carcinoma escamocelular en la zona lateral de nariz, un colgajo frontal paramedial, y vemos cómo prácticamente se oculta. Un paciente que le llevaron a cabo un colgajo más grande